Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, no? Buenas tardes, sí, se escucha bien. Bueno, a mí me están escuchando porque yo escucho en interferencia también. No sé si alguno tiene abierto el micrófono y está... Lo silencio a todo un poquito a ver si continuamos con la descarga. A ver ahí, si sigue... ¿Ahí me escuchan bien? Ok, ahí se escucha bien. Bueno, igualmente habilito para que puedan... Está habilitado para que puedan activar sus micrófonos, ¿eh? Bueno, Y en los auriculares al y en los revés. auriculares al revés. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Somos 19. Espero que a todos les haya llegado. Bueno, esta semana y la semana que viene vamos a utilizar este link porque la universidad, la facultad, mejor dicho, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas están de vacaciones esta semana y la otra, así que vamos a usar este link de Meet, nos quedamos sin Zoom, pero bueno, vamos a usar el Meet. ¿Cómo vienen? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Las dos primeras clases em, desarrollamos lo que es el diseño de una clase, ¿no es cierto? Ya a partir de ahora entramos a ver las distintas relaciones que se pueden dar entre las distintas clases. La que vamos a ver, la que empezaron a ver esta semana, la que empezaron a ver esta semana es contención, en donde se distingue lo que es la agregación y la composición, pero a los fines prácticos sigue siendo contención. Lo que cambia es básicamente si tenemos, si sigue existiendo una referencia al objeto, aún cuando, o no, digamos, aún cuando la clase contenedora este, se haya destruido.
Básicamente, lo que estamos diciendo es quién es, quién va a ser el generador de los objetos a contener. Si va a ser el cliente y me va a pasar el objeto ya creado, o va a ser la propia clase contenedora que se va a encargar de crear el objeto ella misma, para incorporarlo. Esa sería la diferencia. En la clase de teoría que detuvieron, creo, por lo menos que ha quedado bastante claro, era bastante claro, digamos, cómo están volcados los conceptos y los y los ejemplos dados. Así que lo que vamos a hacer hoy es directamente empezar a trabajar. O sea, lo que vamos a hacer es que ustedes van a tener que hacer los desarrollos, no los voy a hacer yo, este, no de entrada por lo menos. Así que vamos a leer los ejercicios que hay, vamos a charlar sobre cómo se puede resolver ese ejercicio, cómo diseñar la solución utilizando programación orientada a objeto y posteriormente la implementación la van a hacer ustedes, o sea que hoy les va a tocar programar, ¿de acuerdo? A medida que vayan programando, cuando vayan teniendo alguna pregunta, alguna consulta o no puedan resolver algo, lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Pero básicamente, ya lo van a ver, como, como casi todo en programación, dependiendo de el método o el proceso que utilicen. Pero digamos, si partimos de un buen diseño de clases, se simplifica bastante todo lo que es la implementación. Bueno, ya somos 30, así que vamos a comenzar. Recuerden que está la asistencia para que la puedan completar, así que carguen la asistencia. Perfecto. Ah, ¿tuviste de mudanza? Bueno, ahí si te van surgiendo algunas dudas. Llegaste justito. Ah, o sea que tampoco tuviste en la clase del martes, no pudiste estar. Bueno, ok. Bueno, si pudiste estar en la clase del martes, Matías, ya vas a poder igualmente resolver. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí deberían estar viendo.
¿Ven la pantalla? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? En este momento estoy mostrando los ejercicios. ¿Los ven? No, ahora está todo borrado, negro. Perdón, no escuché. ¿Se me escucha bien? Capaz que... Se ve la pantalla del Zoom, del Meet, perdón. Voy a compartir de nuevo. Acá. A ver, ahora. ¿Ahí ven la pantalla? Ahora sí. Ahí sí. Bueno, voy a agrandar un poquito la letra. Bueno, vamos a arrancar. El ejercicio 1 se los dejo. Básicamente, lo que hay que implementar ahí, eso está bastante claro. Dice implemente la clase ciudadano, la cual permite identificar, perdón, arriba hace una introducción de lo que son los métodos mágicos. Entonces dice, defina la clase ciudadano, la cual permite identificar a un ciudadano a partir del DNI, nombre, apellido, y permita compararlos a partir de su edad, y lo que pide es que defina los métodos mágicos que están ahí abajo, digamos. Eso ya lo hicimos en la clase pasada, así que esto lo vamos a saltear acá en este momento. ¿Sí? Lo que sí vamos a arrancar a hacer es el ejercicio 2. Dice, implemente una cuenta telefónica que permita registrar la duración de las llamadas. A medida que se realizan consumos, estos se van registrando y permiten luego imprimir por pantalla los movimientos. Además, permite agregar saldo a la cuenta y conocer su saldo actual. También existe la posibilidad de ajustar el precio del segundo de llamada en cualquier momento. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, de la lectura. Vamos a comenzar a hacer el diseño de clase. De la lectura. ¿Qué clases pueden identificar? La cuenta telefónica. Cuenta telefónica, va a ser una clase. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál otra? La llamada. No sé Llamadas. Bien. Llamada puede ser, va a ser otra, otra clase. ¿Hay alguna otra que puedan identificar? Consumo podría ser. ¿Cómo? Consumos. Consumo. A ver, en realidad, ¿qué sería hacer un consumo? Una llamada, es una llamada. Sí. Claro, es hacer una llamada. ¿Sí? Bien, acá la verdad que con esas dos clases que mencionaron está cubierto el ejercicio. No está explícito, pero uno podría decir, bueno, mira, una cuenta telefónica siempre está a nombre de alguien. ¿De acuerdo? Entonces podríamos pensar, obviamente, que si el día de mañana ustedes tienen que hacer un desarrollo y se encuentran con una situación y están haciendo un diseño, ustedes están viendo la posibilidad, o sea, a uno se le ocurre que una cuenta telefónica debería estar a nombre de alguien. Entonces, de última, haremos la consulta a quien solicita el software
si es el requerimiento o no, contar con la identificación del propietario de cada una de las cuentas. Si fuera el caso que es necesario, tendríamos una tercer cuenta, una tercera clase, que podría ser la clase persona, ¿sí? Que posteriormente, cuando la carguemos a esa persona en una clase cuenta telefónica, lo cargaríamos como cliente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el diseño de clase. Dijimos, yo voy a escribir, sí, vamos a hacer las tarjetas de clase. Dijimos que teníamos la clase. La clase llamada, habíamos detectado, y la clase cuenta telefónica. Esas son las dos clases que tenemos identificadas hasta el momento. ¿De acuerdo? Esos son los nombres. Y podríamos, habíamos dicho, agregar una clase persona para identificar al propietario de cada una de las cuentas. ¿De acuerdo? ¿Cómo les parece? Bueno, vamos por partes. Si yo tuviese una clase persona, ¿qué atributos les parece que fíjense que lo que estamos hablando no está en el enunciado, ¿está? Pero vamos a hacer, ahora que estamos en práctica, vamos a hacer un diseño de clase y de solución, yendo un poquito más allá también de lo que dice el enunciado. Después, cuando ustedes tengan que hacer ejercicio, los ejercicios integradores para rendir, no van a necesitar hacer nada por fuera de lo que esté en el enunciado. Pero bueno, como los tenemos, la idea de este curso es abrir un poco la cabeza en lo que es el diseño orientado a objetos y la programación. Vamos a asumir que hablamos con el cliente y el cliente dice, sí, mira, no lo tuve en cuenta, pero sí, claramente a cada una de las cuentas hay que asociarlas con un propietario. Entonces identificamos la clase persona. Y tenemos las tres clases que pueden estar involucradas. ¿Qué les parece que puede tener como atributo la clase persona? No estoy mirando el chat por las dudas. Si pueden abrir los micrófonos. El nombre, DNI. Bien. El usuario. Podríamos decir, ahí está. DNI, que es la identificación única de cada persona. Nombre. Puede ser dirección también, porque a Nombre y veces apellido. hay varias. ¿Cómo? Puede ser la dirección, porque a veces hay. Bien. Vos podríamos poner un domicilio. Sí, domicilio. ¿Está? El tipo de plan que contrata. Bueno, el tipo de plan. ¿Qué les parece? ¿Que es un atributo de la persona? No, se haría de la cuenta telefónica. Claro, sería de la cuenta, no sería un atributo para incluir en la clase persona. El plan podría ser una clase. ¿Cómo? El plan podría ser una clase, digo. Sí. Y el plan también tiene que A ver ver, con la cuenta. ¿y cuáles serían los atributos del plan si fuera una clase? No, no sé, las tarifas. Ojo, porque recordemos que después tenemos que nosotros lo que estamos haciendo es crear un objeto, ¿de acuerdo?
perdón, una clase, que es una abstracción de la realidad. Después vamos a crear objetos de esa clase. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, nosotros, si pusiéramos al plan como clase, ¿qué tendríamos que tener? Una clase por cada plan que tenemos. En principio, ¿no? Porque si decimos que lo que estamos acá definiendo es una clase, deberíamos poder crear muchos objetos este, con los mismos atributos y los mismos métodos, ¿está? Pero fíjate que específicamente si hablamos del plan, el plan como tal a esta altura, lo único que le podemos conocer es qué cosa. ¿La tarifa? Claro, el precio por minuto de la llamada. Claro. Fíjense que lo único que estamos haciendo acá nosotros es nos limitamos a la llamada, ¿de acuerdo? Por tanto, si tuviésemos una clase plan en donde tendríamos que definir un tipo y después tendríamos que generar objetos de objetos distintos según la tarifa, eh, yo hoy capaz que les dije mal, no, si nosotros tenemos que eh, crear distintas tarifas, no son distintas clases, son distintos objetos de una única clase tarifa. El problema está en qué es lo que le vamos a poner a esa tarifa. ¿De acuerdo? Por Claro. ahora, solo lo que vemos como posibilidad de atributo para lo que sería la clase tarifa sería el precio del minuto. No hay otro dato para poner en la clase, no hay otro atributo para poner en la clase tarifa, y la clase tarifa tampoco tendría ningún método, No. ¿de acuerdo? Por tanto, la tarifa, si la traducimos como el precio por minuto, en realidad va a terminar siendo un atributo de alguien. ¿Se entiende el razonamiento que yo hice? Sí, sí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no hay que sobreabundar en clases. ¿Está? No hay que generar una clase por cada cosa que nosotros, eh, que nosotros podemos ver como que si fuera un objeto, sino que hay que estudiar un poquito o hay que entrar a analizar, a ver, si a esto lo tomamos como una clase aparte, ¿qué tendría como atributo? ¿Qué tendría como método? Y cuando vemos que en realidad lo único que tendría sería un único atributo sin método, en donde estaría el precio del minuto, y deja de tener sentido su existencia como clase. Ya deja de ser un objeto y claramente va a formar parte de o va a ser un atributo de alguien. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos persona que le detectamos como atributo DNI, nombre, apellido y domicilio. ¿Qué podría llegar a tener como método la persona? Un cambio de domicilio. Un cambio de domicilio. Bueno, podríamos poner como método un cambio de domicilio. ¿Está? Ahora bien, fíjense que no podría tener un cambio de DNI, de nombre tal vez sí, de apellido tal vez sí, y de domicilio tal vez sí. Como no, a esto lo estamos agregando, podríamos definir el método si queremos cambio de domicilio, cambiar domicilio. Y la verdad que no vemos
que haya otro método que sea necesario para persona en función de lo que queremos resolver. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo acá podría decir tener un método hablar, porque en definitiva una persona puede hablar. Yo podría tener un método caminar, porque la persona claramente puede caminar. Pero hablar y caminar no son capacidades para esta clase que me sirvan para resolver el problema que estoy queriendo resolver. ¿Se entiende? Entonces, estas dos capacidades no las voy a tener en cuenta. Sí, ya podría ver que podría implementar el método mágico STR para hacer una especie de presentación cuando uno quisiera hacer un print, por así decir, del objeto persona. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Entonces, ahí definimos la clase persona. ¿Qué conviene definir ahora? ¿Qué es más fácil? O vamos a empezar a hablar de relación entre clases. ¿Cómo les parece que sería la relación entre estas tres clases? Obviamente, en esta semana, semana 3, ¿qué vieron en teoría? Contención. Por tanto, lo que vamos a hacer con estas tres clases es, pueden hacer agregación o pueden hacer composición. Ahora, lo que quiero preguntar es, ¿quién contiene a quién? Y la persona contiene a la cuenta telefónica. La persona contiene a la cuenta telefónica. Sí, una persona podría tener múltiples cuentas telefónicas. Bien, pero nosotros ¿qué estamos modelando? ¿A las personas o a las cuentas telefónicas? De hecho, ¿podría existir una persona, podría existir una persona sin una cuenta telefónica? Sí, ¿Podría existir una cuenta telefónica sin una persona? No. ¿Mm? ¿Podría existir una cuenta telefónica en base a una persona? Cuando leímos el enunciado, ¿qué dijimos? Que mira, le vamos a preguntar al usuario porque las cuentas telefónicas, en general, todas, están a nombre de alguien, ¿o no? Sí, una cuenta sin persona Entonces, no sería una cuenta, ya no tendría sentido. no tendría sentido. Entonces, ¿quién contiene a quién? Y la persona contiene una cuenta. Claro, la persona tiene a un cliente, está a nombre de un cliente, y ese cliente va a ser de la clase persona. ¿Entiende? Sí, sí. Bien. Detectamos otro objeto, que era otra clase, que era la clase llamada. ¿Cómo es la relación de la clase llamada con el resto de las clases? Llamada, por ejemplo, ¿contiene a persona? Debería contener a cuenta. ¿Llamada contiene a cuenta? Hago la misma pregunta. ¿Puede existir una cuenta telefónica sin tener ninguna llamada registrada? Sí, sí. ¿Puede existir una llamada, hacer uso de una llamada sin tener una cuenta telefónica?
No. Entonces, ¿quién contiene a quién? Cuenta telefónica llamada. Claro. ¿Y cuántas llamadas? ¿Una sola? A eso no lo pregunté. ¿La cuenta telefónica puede estar a nombre de un montón de personas? No, debería ser una sola. Debería ser una sola. A lo sumo será el nombre de una empresa Y una que empresa. tendrá muchos directores o gente que la usa. ¿Está? Pero está a Ujú. nombre de una sola persona, ya sea persona física o jurídica. Ahora bien, una cuenta telefónica, ¿cuántas llamadas tiene? Puede tener ninguna, como Muchas. puede tener muchas. Entonces, ¿qué va a tener cuenta telefónica relacionado con llamadas? ¿Una qué? Sería como ¿Les una parece? lista una lista de llamadas que Una lista. se van registrando a medida que se van haciendo. Exactamente, va a tener una lista de llamadas. Y esa lista de llamadas va a ser de la clase llamada. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que tenemos un objeto que es cuenta telefónica que que va a tener un cliente. Ese cliente va a ser de tipo persona, va a tener una lista de llamadas. Esa lista, todos los objetos de esa lista van a ser de tipo llamada. ¿Y qué otra cosa va a tener la cuenta telefónica? Y ahí sí lo asociamos con el tipo de plan, si se quiere. El precio. ¿El El, precio de qué? ¿El del, precio de la El llamada? plan. El No, el precio del costo de las plan. El llamadas, precio ¿no? del plan es el precio del minuto, no es el precio de la llamada. ¿Entiendes? yo pensé que en la cuenta podíamos poner el saldo, sería. Bueno, y eso claramente vamos a tener un saldo, porque de hecho forma parte del enunciado. Dice que implementa una cuenta telefónica que permita registrar la duración de las llamadas. A medida que se realizan consumos, estos se van registrando y permiten luego imprimir por pantalla los movimientos. Además, permite agregar saldo a la cuenta y conocer su saldo actual. ¿Quién es el que tiene saldo? ¿La llamada? ¿La persona? No, la cuenta. Así que saldo es un atributo de la cuenta, claramente. ¿Ok? ¿Y algún otro atributo más? Podría ser si es deudor el cliente, entonces si está de alta o de baja. Bueno, no lo especifica, pero acá podríamos tener un estado de cuenta que sea un booleano, que sea cuenta habilitada o deshabilitada, o alta y baja, o incluso podríamos llegar a tener dos atributos más. No lo especifica, y ahí ya nos estaríamos yendo bastante fino. En este caso, yo me quedaría con estos 4 atributos, que son los que representan bastante bien al dominio del problema que queremos resolver. Pero bueno, claramente, cuenta telefónica, ¿qué métodos tiene que tener? Perdón, profe, el precio es por segundo, según el enunciado. Precio por segundo, bueno, vamos a modificar acá. ¿Qué métodos debería tener la cuenta telefónica? En este caso,
En este caso, yo podría decir, mira, no tengo todavía muy en claro qué métodos puede tener una cuenta, la clase cuenta telefónica. Tal vez me conviene primero identificar, a ver, a qué nos referimos cuando decimos llamada. ¿De acuerdo? Tampoco es que, es más, yo podría en este momento darme cuenta que en realidad a persona le tendría que agregar un método porque necesito hacer tal cosa. Cuando yo estoy haciendo el diseño, no es que me centro en una clase, la defino y ahí terminé, y paso a la otra y la defino y ahí terminé. No, por ahí tengo que ir viendo, a ver, qué voy poniendo como atributo en una clase. Por ahí capaz que me doy cuenta que no, mira, persona no me va a ser útil, así que lo saco. ¿Sí? Todo dependiendo de, de cómo me vaya quedando el diseño y si, por ejemplo, hoy hubiésemos puesto una clase plan, creo que le habíamos dicho. Plan, bueno, si hubiésemos hablado sobre el plan y hubiésemos preguntado por los atributos, hubiésemos dicho, mira, es precio por segundo. ¿Algún otro atributo? Y no, la verdad que no. ¿Tiene métodos? Y cambiarle el precio al segundo. ¿Se justifica tener una clase solamente para eso? Y no, la verdad que no. Porque el precio por segundo también, también representa, digamos, o también puede ser un atributo de la cuenta telefónica. La cuenta telefónica yo la defino y le defino el precio por segundo. ¿Está? Entonces, bueno, ahí no hubiésemos dado cuenta que plan no era necesario porque no hacía mucho, digamos, no agregaba nada y con simplemente reemplazarlo por una variable dentro de cuenta telefónica es suficiente. Pero pensemos un poquito en llamada. ¿Qué les parece que va a tener como atributo una llamada telefónica? O vamos al enunciado. ¿Qué dice? A medida que se realizan los consumos, estos se van registrando y permiten luego imprimir por pantalla los movimientos. Y en el renglón primero dice implemente una cuenta telefónica que permita registrar la duración de la llamada. ¿Qué le parece que va a tener como atributo la llamada? Y una lista de llamadas ¿Una lista de llamadas? ¿Dónde está la lista de de llamadas? duración. Claro, lo que sabemos que tiene es duración. Pero ¿qué también tiene la llamada? Y bueno, mirá, le podríamos La otra poner persona. un ID. Podríamos ponerle un destinatario. Que ojo, acá yo el destinatario, de hecho es más, cuando ustedes reciben una llamada telefónica, les muestra quién es la persona solo si ustedes lo tienen agendado como contacto. ¿Está? Entonces, la llamada en sí, ¿qué es lo que tiene como dato? El número del destinatario, no a la persona destinataria de la llamada. ¿Ok? Sí. Entonces, una llamada no va a tener un objeto persona. Lo que va a tener es un número destinatario, que es lo que le importa a la llamada. Entonces va a poder tener una ID, un número destinatario, la duración, y qué otra cosa. Y lo vamos a tener que relacionar con este que está acá. ¿Por qué existe un saldo? O ¿cómo varía el saldo?
dependiendo de qué varía el saldo. Claro, de los consumos que tenga esa llamada. Del consumo, específicamente del costo en sí de la llamada. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Cómo se calcula el costo de una llamada? Y con la duración y el precio por segundo. La duración y el precio por segundo. Les pregunto, ¿el precio por segundo corresponde que... A ver, ¿qué es lo que quiero preguntar? Yo acá ya puse precio por segundo. Y capaz que le puse mal el nombre. Porque el precio por segundo no es el precio por segundo de una llamada. Es el precio por segundo a aplicar en todas las llamadas. ¿Se entiende? Es lo que podríamos decir precio por segundo del plan, si se quiere. ¿Se entiende? Este va a ser el precio que le vamos a asignar al segundo de cada una de las llamadas que metamos en esta lista. Ahora les pregunto, yo hago 3 llamadas que tienen una duración y a un precio por segundo a aplicar del plan. ¿De acuerdo? Y resulta que ahora cambio el precio por segundo. Les consulto, las 3 llamadas que hice antes de cambiar el precio del plan, ¿qué valor de precio por segundo tienen que tener? ¿El nuevo o el viejo? El viejo. Porque al momento Perdón, del no escuché. consumo. ¿El? El viejo porque se cobra al momento del consumo. Exactamente. Entonces, como tiene que tener el viejo, porque exactamente como vos decís, se cobra al momento del consumo, yo acá voy a necesitar tener un precio por segundo de la llamada. ¿Se entiende la diferencia entre este precio por segundo y este precio por segundo? ¿Sí? Y ahora sí voy a poder determinar el costo de la llamada como el producto de estos dos, la duración por el precio. Pero para eso no vamos a tener un atributo que sea costo, sino que lo vamos a manejar muy parecido, es lo que conviene, a, ¿se acuerdan cómo hacíamos, cuando decíamos calcular área del rectángulo? Área, ¿era un atributo? ¿Se acuerdan de la complejidad de tener área como atributo? Que implicaba que en algún momento yo podía tener inconsistencia en la información. ¿Se acuerdan de la primera clase? Sí, ¿Sí o sí. no? Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Lo que conviene es tener un getArea que nos calcule y nos devuelva el valor del área en el momento que querramos conocerlo. Entonces, de la misma forma, acá podríamos aplicar y tener para cada una que las llamadas van a tener un atributo, perdón, un método que sería getCosto, que va a ser va a ser un método que va a devolver lo que resulte de multiplicar la duración de esa llamada por el precio por segundo al momento de realizar esa llamada. ¿Se entiende? ¿Se entendió? No estoy leyendo el chat. ¿Pero queda claro lo que venimos viendo? Si no queda claro, ¿hay alguna duda? Bien. Si no, me avisan, cortamos y lo explicamos de otra manera. Bien. Opa, ahí ya está implementado. Mm. ¿Dónde estoy? Acá en el Excel.
Bueno, perfecto. ¿Alguna otra cosa para llamada? ¿Algún otro método? ¿Algún otro atributo? Y a priori, tal vez no. Pasemos entonces a cuáles serían los métodos de cuenta telefónica. Leamos el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? A medida que se realizan consumos, estos se van registrando. ¿Qué vamos a tener entonces? Registro. ¿Qué vamos a tener entonces según esto que dice acá? Un get lista llamada. Registrar una llamada. Sí. ¿Quién, quién tiene que tener la capacidad de poder registrar una llamada? ¿Persona? No. Llamada tampoco, porque lo que tenemos que registrar es un objeto tipo llamada. Entonces, quien tiene que tener la capacidad de poder registrar una llamada es cuenta telefónica. ¿Qué más? Permita luego imprimir por pantalla los movimientos. ¿Qué serían los movimientos? Las llamadas. Así que acá vamos a tener un imprimir consumos. ¿Qué más? Además, permita el agregado de saldo a la cuenta. Bueno, ¿qué vamos a tener? Un método que se llame ¿cómo? Recargar. Claro, agregar saldo. O cargar saldo, bien, mejor vamos a decir cargar saldo. ¿Qué más? Conocer el saldo actual. Bueno, podríamos tener un mostrar saldo. ¿Qué más? También existe la posibilidad de ajustar el precio del segundo de la llamada en cualquier momento. Bien, del segundo de la llamada, claramente del plan, no de una llamada que ya fue realizada. Entonces acá vamos a tener cambiar precio segundo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora podríamos entrar un poquito más en detalle, porque ahí dice que le podríamos cambiar el precio por segundo al valor de la llamada. Entonces podríamos evaluar, que esto va a ser una evaluación que vamos a tener que hacer como programadores y que tal vez requiera una consulta al usuario, porque si vamos a suponer que nosotros tenemos un solo precio por segundo. ¿Sí? Y tuviésemos que cambiar, y generamos 25.000 cuentas. Y ahora resulta que tenemos que cambiar el precio por segundo a las 25.000 cuentas, porque tenemos una sola tarifa. ¿Qué conviene tal vez que precio de segundo, el precio del segundo del plan? ¿Qué conviene tal vez que sea? ¿Atributo de instancia o No, de atributo de clase. clase? De clase. Atributo de clase. Entonces a este lo voy a marcar porque para mí ese va a ser un atributo de clase. Y si ese es un atributo de clase, cambiar precio por segundo va a ser un método ¿de qué? De clase. Así que lo voy a marcar porque para mí ese va a ser un atributo, un método de clase. Y podemos seguir avanzando. El saldo. Y mirá, capaz que el usuario dice, no, a cada uno que me da de alta una cuenta, yo le regalo 1.000 pesos de saldo. Y tal vez el saldo tiene que arrancar valiendo un valor inicial. Pero saldo no puede ser un atributo de clase, porque el saldo va a depender de cómo lo usa cada uno de los dueños de cada una de las cuentas.
por más que todas las cuentas que se den de alta arranquen con un valor inicial de saldo, el saldo propiamente dicho no puede ser un atributo de clase. Tiene que ser un atributo de instancia. ¿Se entiende? Podríamos tener un atributo de clase que sea saldo inicial, en donde lo seteemos en 1000, y digamos que cuando creamos una instancia, a saldo lo igualamos a ese saldo inicial que es el atributo de clase. Y manejarlo de la misma forma que el precio por segundo. ¿De acuerdo? En este caso lo vamos a dejar como un atributo de instancia solamente, pero vamos a anotar acá que este va a ser inicializado. Inicia, inicia, vamos a ponerle en 1000 pesos. ¿De acuerdo? También podríamos decir, bueno, mira, el ID de la llamada, ¿sí? Va a ser un número que va a estar dado por la posición. No lo vamos a anotar acá, pero podríamos decir que el ID de la llamada va a estar dado por la posición que tenga ese objeto en la lista. Entonces, si estamos haciendo por primera vez el append en lista de llamada, este ID podría tomar el valor 1. En la segunda llamada, este ID va a tomar el valor 2. En la tercera llamada, este ID va a tomar... Y como la lista de llamada, ¿sí?, es una lista, es un atributo de instancia, cada cuenta telefónica va a tener una lista distinta de llamadas. Y, digamos, y las llamadas podrán tener el mismo número, pero van a corresponder a cuentas distintas. ¿Se entiende? Yo podría tener para una cuenta telefónica el ID de llamada 1 y para otra cuenta telefónica el ID de llamada 1, pero son objetos distintos que pertenecen a clases distintas y por ende a listas distintas. ¿Se entendió? ¿Queda Sí, sí. claro? Sí. Bueno, fíjense, ¿dónde está? Acá. Fíjense toda la información que sacamos de estos 4 renglones. Y todo el diseño que esos 4 renglones tienen para la creación de las clases. Obviamente que ahora hay que implementarla. Hay que decir qué es lo que hace el registrar llamada, qué es lo que hace el imprimir consumo, qué es lo que hace el cargar saldo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que van a tener que hacer ustedes ahora. Van a implementar un programa cliente, ¿sí?, que me permita generar cuentas telefónicas y registrar llamadas, cargar saldos y demás a distintas cuentas telefónicas de distintas personas. Pueden hacerlo por agregación o pueden hacerlo por composición. A mí, a mí en particular, pero es porque a mí me agrada más la composición que la agregación, porque la agregación, desde mi punto de vista, esto es muy personal, no es que sea una definición. Si yo soy el programa cliente y quiero usar una cuenta y quiero usar la clase cuenta telefónica, si lo hago por agregación, tendría que saber cómo está constituida la clase persona para primero crear una persona para después pasar la cuenta telefónica. Tendría que saber cómo están constituidas las llamadas para primero crear una llamada para después agregarlo a la lista de llamadas. En cambio, si lo hago por composición, yo directamente llamo a registrar llamada, le paso lo que registrar llamada necesita y se encargará de ver cómo hace para crear una llamada y agregarla a la lista. Yo llamo a la cuenta telefónica, ¿sí?, creo una cuenta telefónica y le pasaré un nombre, un apellido y un DNI
y esta clase verá cómo hace para utilizar la clase persona para generar el cliente. ¿Se entiende? Nada, eso es muy particular. Pero bueno, ya tenemos el diseño de clase, ya vimos cómo está, quién contiene a quién, porque acá hicimos una observación. Programen, desarrollen la implementación hasta llegar al programa cliente, que cree la cuenta, que haga llamadas telefónicas, que pueda cargar saldo, y claramente, ojo que acá estamos hablando de registrar llamadas, ¿está? Por tanto, cuando registramos una llamada, para poder registrarla, tendremos que validar que ¿cuándo podremos registrar una llamada? Si tiene saldo la cuenta. Que tenga saldo la cuenta, ¿ok? Bueno. Comiencen, hagan la implementación y si van teniendo alguna duda, me dicen y lo vamos resolviendo.